Espero que todos estén muy bien. Vamos hoy, ¿verdad?, a discutir el último ejercicio que nos quedaba en la clase pasada, que era el ejercicio número 7, con respecto a lo que es el examen, ¿verdad?, que se les había asignado para entregar. Este ejercicio era un ejercicio, ¿verdad?, que era un poquito largo en el sentido de que, pues, estamos trabajando con el tema de difracción. Y obviamente el tema de difracción, pues básicamente cuando estamos hablando de rayos X, típicamente los rayos X vamos a tener varios picos, ¿verdad? Típicamente hay que hacer asunciones para este tipo de problemas. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Es lo primero que les voy a decir. Primero, tenemos la siguiente situación, una fuente de rayos X, o sea, que ya sabemos que estamos trabajando con rayos X. Tenemos un lambda, ¿verdad?, que es 0.7307 Angstroms. Se utiliza para examinar una aleación metálica desconocida. Siempre que veamos aleaciones metálicas, esto es clave porque esto significa que es una estructura FCC, que es Face Center Q, ¿ok? Los picos de difracción resultantes se resumen en la siguiente tabla. So que esta tabla es bien importante, ¿ok? Nos da el número de picos y el 2 veces el ángulo que forma. La prueba de la aleación utilizando el principio de Arquímedes muestra que la densidad del metal es de 17.3 gramos por centímetros cúbicos. Y me dice que determine el peso molecular promedio de la aleación. Bueno, pues en primer lugar, yo necesito saber, ¿verdad?, qué fórmulas voy a utilizar para este problema, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad?, las fórmulas que me corresponden para este tipo de problemas son las siguientes. ¿Ok? Primero, tengo que recurrir a la ecuación de Bragg. La ecuación de Bragg básicamente se usa para encontrar la distancia entre planos atómicos. Típicamente viene dada por n multiplicado por lambda es igual a 2 por d, que es de distancia, seno del ángulo. ¿Ok? So que en este caso, para efectos de este problema, siempre vamos a asumir, para efectos del problema, vamos a asumir que n es igual a 1. Y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué vamos a asumir que n es igual a 1? Por la sencilla razón de que en este caso, ¿verdad?, vamos a asumir siempre que es 1 por la sencilla razón de que en este tipo de análisis con difracción de rayos X, ¿verdad?, en sólidos cristalinos, la mayoría de los detectores que existen en el mercado solamente pueden registrar el primer orden de difracción. Cuando hablamos que n es igual a 1, es el primer orden de difracción, ¿verdad? Los siguientes órdenes de difracción, por ejemplo, que n es igual a 2 o 3, serían observados en los mismos planos cristalinos, pero a ángulos mucho mayores que lo que estamos viendo ahí. Por lo tanto, no es común ni es necesario para caracterizar la red cristalina. Por lo tanto, vamos a asumir siempre para efectos del análisis que nuestra n es igual a 1. Ahora, ¿qué me falta tener? Ya tengo mi ecuación de Bragg. Esta es mi primera herramienta, ¿verdad?, que voy a utilizar. La segunda es la relación, ¿verdad? La relación. Profesor, no me escucho. A ver si me escucha. Hello, ¿me escucho? Sí, te escucho. No sé si tú estás escribiendo ahí, pero no se ve lo que. No sé si está escribiendo ahí en la pantalla. Sí, estoy Ahora, escribiendo. Ahora se ve, ahora. ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Llegó. Perfecto. Vamos entonces aquí. Pues mire, vamos a ver, ¿verdad?, la relación, ¿verdad?, entre T
y el parámetro de red A. Y para eso, ¿verdad? Que es para un cristal cúbico, y esto es una fórmula que ya está derivada en el libro de texto en el capítulo D, es igual a ¿qué? Pues a una razón que sería A entre la raíz cuadrada de ¿quién? De h al cuadrado más k al cuadrado más l al cuadrado. Ok, eso es básicamente mi otra fórmula que me conviene para el problema. Y por último, me faltaría la densidad de un metal cúbico, que esa fórmula pues, también me conviene, en este caso, utilizarla para despejarla para el peso molecular. Por ejemplo, la fórmula de densidad, déjenme acomodar mi puntero acá, mi densidad, ¿verdad? La fórmula para densidad, en este caso de un metal cúbico, sería, ¿verdad? Esa es otra fórmula que está dada en el libro, que sería densidad es igual a una razón que viene dada por n multiplicada por m mayúscula entre NA, que es el número de Avogadro, multiplicado por A al cubo. Naturalmente, si despejamos para la M, ¿verdad? Porque ahora lo que nos conviene, tenemos que despejar para la M, porque precisamente es lo que nos pide el problema, el peso molecular, lo que es M mayúscula. Por lo tanto, yo tendría que coger esa fórmula y despejar para la M. So, que sería, yo tendría que M mayúscula, que es el peso molecular, es igual a ¿qué? A la densidad, ¿verdad? Cojo la densidad, lo multiplico por el número de Avogadro por A elevado a la cubo, todo eso entre N minúscula. Y ahí tengo la fórmula que necesito para lo que es el peso molecular. ¿Ok? So que ya ahí pues tengo básicamente mis herramientas de trabajo, ¿verdad? Para trabajar con el problema. Claro, es un problema que es un poco extenso porque tengo que trabajar con todos los picos. Y una vez tengo que buscar el promedio. O sea, que esto probablemente implique que yo tengo que buscar 6 pesos distintos y después entonces buscar el promedio de esa aleación. Por lo tanto, en este caso, ¿verdad? Recuerden que M, ¿verdad? La nomenclatura de esta fórmula es, ¿verdad? Que M es el peso molecular. ¿Ok? M es el peso molecular. Na, ¿verdad? En este caso es el número de Avogadro, que ustedes lo conocen de química primera, ¿verdad? Que es el 6.022 por 10 a la 23, en este caso átomos por cada mol. Y finalmente, ¿verdad? Tenemos que el A se mide en este caso en centímetros para que sea dimensionalmente correcto. Y la N en este caso sería 4 si la estructura es FCC. Pero ¿por qué es FCC? Eso es una asunción que tenemos que hacer porque es una aleación metálica. Todas las aleaciones que son metálicas se asume que son FCC, que son Face Centered Cube. ¿Ok? So que eso ya es una asunción, ¿ok? Ya el problema me está diciendo, ¿verdad? Que es una aleación metálica. Ahora bien, paso número 1. El paso número 1, ¿verdad? Es que tenemos esta tabla. Me la voy a llevar aquí. Me la voy a llevar acá abajo. Tenemos esta tabla, ¿verdad? Vamos a agrandarla un poquito. Yo tengo que hacer lo siguiente con esta tabla. Vamos a tener que expandirla. Vamos a tener que expandirla. Vamos a ver si la línea mía me queda espectacularmente derecha, ¿verdad? Y yo tendría que hacer lo siguiente, ¿verdad? Tendría que entonces, me están dando 2 veces el ángulo, pues yo tendría que buscar también ese ángulo que está en grados.
tendría que buscar luego cuál es el seno del ángulo. Y después tendría que buscar, en este caso, quién es D, en este caso, medido en Armstrongs. ¿Okay? So que yo necesito hacer todo eso, porque recuerden que son 6 picos, o sea que tendría que hacer el mismo cómputo 6 veces. Ahora, ¿cómo yo busco el ángulo? Este ángulo es bien fácil de buscar, porque el ángulo sería que en este caso yo cojo 2 veces el ángulo que el problema me lo está dando y lo divido entre ¿cuánto? Entre 2. Ya eso el problema me lo está dando, ¿ok? Para buscar el seno del ángulo, ahí ustedes ven, buscan en la calculadora, ¿verdad? Usan la calculadora para buscar ese valor. Y para buscar la D, ahí volvemos a la ecuación de Bragg. En este caso, despejado para la D. En este caso, y asumiendo que la N es 1, pues D es igual a ¿qué? En este caso, al lambda entre 2 veces por el seno del ángulo. ¿Ok? Eso es lo que ustedes van a usar para esta parte. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que tenemos que hacer eso para cada pico. ¿Ok? Para el pico 1 tenemos que hacerlo. Para el pico 2, para el pico 3, para el pico 4, el 5 y el 6. O sea, tenemos 6 picos ahí para hacer esa misma ñoña. Entonces, aquí lo que vamos a requerir, ¿verdad? Para poder acelerar un poco el paso en este tipo de problemas, vamos a requerir que en este caso, ¿verdad? Pues usemos una calculadora. So que en este caso, mi recomendación es que entonces tengan una calculadora a la mano. Pueden usar esta calculadora científica en la web. Ahí me gusta mucho esta. Déjame buscarlo por aquí, que es la Desmos Scientific. Esta calculadora es un palo. Vamos a poner aquí esto acá. Esta calculadora es un palo. Para hacer una calculadora basada en la web, es una calculadora que es fantástica. ¿Ok? So que en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para buscar el ángulo, pues básicamente lo que vamos a hacer es técnicamente dividir ese 21.04 y usted lo divide, perdón, déjame borrar esto aquí, 21.04 lo dividimos entre 2 y me da 10.52. O sea que en este caso aquí tendríamos 10.52. Luego de eso buscamos el seno, vamos a buscar el seno de 10.52. Ojo, tiene que estar en grado. ¿Por qué? Porque el valor está en grado, ¿ok? Cerramos paréntesis. Tenemos que el seno del ángulo es 0.18 es 27. Podemos dejarlo quizás hasta aquí. ¿Okay? No tienen que poner todas las cifras, ¿ok? Con 4 cifras, 4 dígitos de precisión está más que suficiente. Y después, ¿qué van a hacer? Pues van a buscar la D, ¿ok? Con la ecuación de Bragg. En este caso, para buscar la D, pues usan esta fórmula lambda, pero ya el problema me está dando el lambda. Si vamos al principio, míralo aquí, lambda es 0.7307 Armstrongs. Por lo tanto, sería, si vamos a la fórmula, sería 0.7307 y lo divido entre ¿qué? Entre 2 multiplicado por ¿quién? Por el seno del ángulo. Pero usted no tiene que volver a buscar el seno del ángulo, ya lo tiene aquí, que es 0.1826. Y estamos hablando que aquí me está dando 2.001. 2.001. ¿Ok? Y ese mismo cómputo lo tendríamos que repetir para todos los amiguitos. Tendríamos que hacerlo varias veces para, en este caso, ¿verdad? Recuerden que al final del día lo que vamos a buscar es un peso molecular promedio, ¿verdad? Entonces, si lo hiciéramos con los demás, por ejemplo, el 24.34, si lo divide entre 2, me da, vamos a hacerlo con el segundo, 24, vamos a darle un clear, 24.34. Si lo divido
entre 2 me da 12.17. 12.17. A eso le buscamos, ¿verdad? El seno del ángulo. Seno de 12.17 me da .210. So que sería 0.2108. Y luego pues buscamos, ¿verdad? Con la ecuación de Bragg el valor de D. So que el valor de D sería que, vamos a la fracción, 0.7307, que el problema me lo está dando. Y eso lo divido entre 2 multiplicado por el seno del ángulo, que ya lo tengo aquí, que es 0.2108. Y me da 1.733. 1.733. Entonces, eso mismo usted lo va a seguir haciendo para el pico 3, pico 4, pico 5 y pico 6, ¿ok? Y esto es solamente para simplemente, estamos todavía con la primera ecuación, que es la ecuación de Bragg, ¿ok? So que en este caso, todavía, ¿verdad? Pero no hemos, ¿verdad? Terminado, ¿ok? Entonces, vamos entonces, ¿verdad? A hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora en el segundo punto, vamos a referirnos al libro. Vamos a buscar en el libro esta tablita. En la página 48, yo necesito esto que está aquí. Las reflexiones para cada estructura. Esta tablita es importante porque nosotros estamos trabajando con una estructura que es FCC. Por lo tanto, las reflexiones que van a estar presentes en una clase de red cristalina FCC, porque es una aleación metálica, van a ser siempre el 3, 4, 8, 11, 12, 16. Eso ya está dado por el libro, ¿ok? No tienen que derivarlo. Hay autores que les gusta calcular cada una de esas cosas, pero realmente a nivel de ingeniería nosotros lo asumimos. Recuerden que los ingenieros generalmente, va a pasar como ustedes tomen el curso de electrónica 1, en el curso de electrónica 1, a diferencia del curso de circuitos, un curso de circuitos 1 es más análisis, que usan malla, usan nodo, usan Thevenin, usan Norton, usan superposición, teorema del maximum power transfer, combinatorias, entre otras cosas. Esos son análisis, pero en electrónica entonces llega más la parte de asunción. Y aquí es que entra la importancia de los materiales, porque ya en electrónica se va a dar cuenta que ustedes van a estar trabajando con silicio, van a estar trabajando con germanio, van a estar trabajando con transistores que son construidos de silicio o de germanio o de otras aleaciones de metales. Van a estar trabajando con superconductores, con conductores, con aislantes y todas estas propiedades, ¿verdad? Hay que tenerlas en cuenta porque esto puede afectar nuestro análisis final del ejercicio. A veces los circuitos no son súper complicados porque en electrónica no es que los circuitos sean extremadamente complicados, pero sí hay muchas asunciones que hay que estar pendiente a ellas porque yo siempre digo a mis estudiantes cuando cojan el curso de electrónica, lean los problemas bien, léanlo, porque a veces por una sola cosa que se nos quede, el análisis completo se dañó porque usted asumió que era de silicio y no era de silicio. El diodo, por ejemplo, era de germanio y al ser un diodo de germanio, pues su comportamiento es diferente en ciertas condiciones ideales o prácticas. So que, de nuevo, generalmente los ingenieros, nosotros hacemos muchas asunciones, ¿verdad? Si viene un físico, probablemente el físico y el químico pues van a empezar a derivar de dónde sale el 3, de dónde sale el 4, de dónde sale el 8. No, eso nosotros los ingenieros no hacemos eso. ¿Okay? Bien, entonces, vamos entonces, ¿verdad? Vamos a entonces hacer otra tabla. Con esta tabla y con esto ya estamos casi terminando, que usted no lo crea. Porque ahora lo que hacemos es que hacemos una tabla basado en esto, ¿verdad? Basado en el pico, ¿verdad? Voy a copiar esta tabla porque me conviene por acá. Basado en esa tabla, ¿verdad? Yo lo que entonces
Ya a mí, esta columna a mí no me hace falta. Déjame echarle un crop. A mí no me hace falta esta columna. Ahora mismo yo, por ejemplo, tengo el número de pico. Entonces, mira lo que voy a tener aquí. Mira lo que voy a tener aquí. Esas líneas mías son bien viroldas. Entonces, tengo el pico 1, ¿verdad? Tengo el pico 2, el pico 3, el pico 4, el pico 5 y el 6. Entonces, aquí voy a tener la distancia, ¿verdad? En este caso en armstrongs, ¿verdad? Esto viene de la tabla anterior. Esto es un copy-paste de los valores que están aquí. So que aquí en el primer valor iría el 2.001. Aquí iría el 2.001, aquí iría 1.733, 1.733. Entonces, ¿qué iría aquí? Aquí iría la S, pero la S básicamente viene de ¿qué? De H al cuadrado más K al cuadrado más L al cuadrado. Sabemos que es una estructura FCC, pues el primer pico sería un 3, el segundo pico es un 4, tercero es un 8, 11, 12 y 16. O sea que ya esto está dado. ¿Ok? Esto es dado de aquí. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar lo que es A, ¿verdad? Y el A viene de qué? A es igual a D, ¿verdad? Multiplicado por la raíz cuadrada de S, todo eso por esto. ¿Ok? So que si fuésemos a hacer el primero, ¿verdad? Vamos a hacer el primero, sería D, sería 2.001, lo multiplicamos por la raíz cuadrada de S, que en este caso sería 3, y todo eso, ¿verdad? Nos salimos para multiplicarlo por 0.70. No, ya no hace falta porque esto es la unidad, esto es en Armstrongs. Esto ya está porque ya nosotros tenemos todo eso. Déjame borrar aquí, y ahí lo tenemos. Recuerden que esto es la unidad, ¿ok? Esto es, por lo tanto, o sea, el primero sería 2.001 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Y esto aproximadamente da 3.46. ¿Ok? Y lo mismo tendría que hacerlo para todos los demás. Tendría que buscar, ¿verdad? Recuerden que el segundo sería en este caso, pues, 1.733 por la raíz, en este caso, de 4. Y vamos a ver cuánto daría eso. 1.733 por la raíz cuadrada de 4. Ahí está, me da 3.47, ¿ves? Les voy a decir la verdad, todos los valores demás van a dar casi lo mismo. O sea, puede ser que este que está aquí, el tercero, vuelva y le dé 3.46. Puede ser que el quinto le dé 3.47 y así 3.46. Se van a mantener así, 3.46, 3.47, 3.46, 3.47, porque esto va a depender de este valor, va a depender de las reflexiones presentes en la red cristalina cúbica y del valor de A. ¿Ok? Entonces, luego de esto, estamos viendo, ¿verdad? Que estamos notando, aquí lo que tenemos que notar es que el valor de A es consistente. Por lo tanto, ustedes, si quisieran irse bien, ¿verdad? Bien exactos, pues entonces pudiesen buscar lo que es el promedio, ¿verdad? El promedio de A, ¿verdad? El promedio de A sería la sumatoria de cada valor de A entre N, que sería 6, o que en este caso sería, pues, el 3.46 más todo eso lo divide entre 6 porque son 6 picos. Y aproximadamente el A promedio le debería estar dando 3.46
46.5 Armstrongs. ¿Ok? Y con eso ya usted básicamente ha llegado al cielo. Porque una vez ya encontré ese valor promedio de A, pues entonces pueden volver a la primera fórmula. Que la primera fórmula que les di, miren aquí, copy, y podemos volver acá. No, tú no eres. Te necesito a ti. Copy, porque no quiero volverte a escribir. Y aquí ya estamos listos para buscar el peso molecular promedio. El peso. Entonces recuerden que esto es lo mismo que decir que 3.465 por 10 a la menos 8. Es una conversión centímetros. ¿Ok? Recuerden que hay que hacer esta conversión para que sea dimensionalmente correcto. ¿Ok? Y sustituimos en la fórmula. La M, este es para el peso molecular promedio. El peso molecular promedio, pues vamos a usar la A promedio. La densidad, ¿de dónde viene la densidad? El problema me la tiene que dar. La densidad, mírala aquí, la densidad del metal, 17.3 gramos por centímetro cúbico. Pues sería bien importante, coloquen las unidades. 17.3 gramos por cada centímetro cúbico. Eso lo multiplico por el número de Avogadro. El número de Avogadro ya son una constante, 6.022 por 10 a la 23. En este caso, átomos, ¿verdad? Por cada mol. Eso lo multiplico, ¿verdad? Por lo que es A. Ya yo tengo lo que, pues recuerden que vamos a usar lo que es el A promedio, que sería pues 3.465 por 10 a la menos 8 centímetros. Todo eso lo elevan a la 3 y lo dividen entre N. En este caso sería 4 porque es una estructura FCC. Y lo que le dé M, que sea lo que sea que le dé, eso va a ser su peso promedio. En este caso, peso molecular promedio, ¿ok? Y ahí pues básicamente hemos acabado este gran problema gigantesco, ¿ok? So que básicamente esto sería el problema 7 de su examen y último, ¿ok? En este caso, primero, vamos a repasar lo que hicimos en el 7. Lo primero es, ¿verdad? Que tenemos que acordarnos de quién es la ecuación de Bragg, que es n por lambda, es igual a 2 por el d, que d es básicamente la distancia por el seno del ángulo. Se asume inicialmente que n es 1, ¿ok? Se asume inicialmente que la n es 1. Luego buscamos la relación entre d y el parámetro de red A. Esto es una fórmula que ya habíamos visto, que d es igual a entre la raíz q cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado más r al cuadrado. Y la fórmula final se deriva, ¿verdad? Para calcular el peso molecular promedio, usamos primero que todo la fórmula de densidad de un metal cúbico, que es N multiplicado por M, que es el peso molecular, entre el número de Avogadro por A al cubo. ¿Ok? En este caso, recuerden, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? En este caso, cada una de las cosas, M es el peso molecular, N es el número de Avogadro, y n es igual a 4 siempre y cuando la estructura sea FCC. Pero ¿cómo nosotros sabemos si es una estructura FCC? Por la sencilla razón de que es una aleación metálica. Al ser una aleación metálica, sabemos que es una estructura FCC y FCC se asume que n es 4. ¿Ok? Entonces, ya viendo esto, pues ahora usamos la tabla del primer problema, ¿verdad? Y simplemente pues empezamos a buscar los parámetros que nos hacen falta. El problema nos está dando esto, ¿verdad? Nos está dando el número de pico y nos está dando 2 veces el ángulo. Pues yo tengo que buscar el ángulo. ¿Cómo yo busco el ángulo? Pues divido 2 veces el ángulo, lo divido entre 2. O sea, que 21.04 lo dividimos entre 2 y ahí sacamos el 10.52. Igual forma, el 24.34 lo dividimos entre 2
y de ahí sale el 12.17. Y lo mismo van a hacer con todos los demás. Lo hacen con este, lo hacen con este, lo hacen con este y lo hacen con este para buscar, ¿verdad?, los demás que hacen falta, porque tienen que hacerlo con todos. Después que hacen eso, van a buscar el seno del ángulo. Recuerden que el seno del ángulo será el seno de este valor de 10.52, después el seno de 12.7. Recuerden que tiene que estar en grados, su calculadora tiene que estar en grados, porque el ángulo dado está en grados. Y después que buscan el ángulo, buscan esta D, que usando la ecuación de Bragg, en este caso despejando la ecuación de Bragg, D es igual a lambda entre 2 por el seno del ángulo. ¿Ok? Recuerden que ya el seno del ángulo usted lo conoce, viene de acá. So que sería el lambda, que el problema me lo está dando. Recuerden que el problema, el lambda se lo da. El lambda está aquí, míralo aquí. Lambda es igual a 0.7307. Sería 0.7307 entre 2 por el seno del ángulo, que es esto que está aquí, y le da 2.001. Esto lo tiene que hacer por todos los que están aquí. Tienen que hacerlo por todos, por todos, por todos. ¿Ok? Y entonces ahí completaríamos la tabla. ¿Ok? Entonces, después de esto, ¿verdad? Hice referencia a esta tabla porque esto es para que ustedes sepan que una estructura FCC tiene esto lo que se conoce como las reflexiones presentes para cada clase de red cristalina cúbica. En este caso, como es una aleación de metal, es una FCC, ¿verdad? Por lo tanto, pues estos son las posibles reflexiones, 3, 4, 8, 11, 16. ¿Qué significa? Que para el pico 1 la reflexión es un 3, para el pico 2 es un 4, para el pico 3 es un 8 y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí usamos esto, ya tenemos el número de pico. Esto viene de la tabla anterior. Esto es nuevo en esta tabla, usamos la S, que sería 3, 4, 8, 11, 12 y 16, que esto está dado por cada pico, ¿ves? Para el pico 1 es un 3, pico 2 es un 4 y así sucesivamente. Y después van a buscar lo que es la A, que sería esta fórmula. Multiplicar la D por la raíz cuadrada de S, que es literalmente coger el valor de D que usted calculó en la tabla anterior, lo multiplica por la raíz de S y le da 3.46. Después con el segundo sería, ya usted tiene el 1.733 que viene de la tabla anterior, la S es 4, pues sería 1.733 por la raíz de 4, me da 3.47. Se va a dar cuenta que cuando haga los demás, el valor de A va a permanecer bastante consistente. Por lo tanto, pues usted puede o asumir el promedio, o computarlo. ¿Cómo se computa el promedio? Pues usted va a sumar las 6 cantidades que están aquí y lo divide entre 6 y le va a dar este valor. Recuerden que el Armstrong, la conversión es básicamente 10 a la negativo 8 centímetros. Usa la fórmula del peso molecular, sería la densidad por el número de Avogadro por A a la 3 entre N. Ahí tenemos la densidad, que el problema no nos da, el número de Avogadro, la A promedio, que usted computó, y entre 4, que se asume que es 4 porque es una estructura FCC. Y lo que le dé, pues ahí tenemos lo que es el peso molecular promedio. ¿Por qué promedio? Porque estamos usando la A promedio. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas con este ejercicio? Bien, yo se los voy a compartir, ¿verdad? Tan pronto terminemos, yo lo voy a grabar, lo voy a estar subiendo, ¿verdad? En la página para que lo tengan. Igual la grabación ya les envié por el correo electrónico institucional la grabación de la otra parte del examen, porque sé que algunos me escribieron que no las podían acceder. Yo lo subí en YouTube, se supone que ahora pues sí, pues todo lo puedan ver sin problema alguno, para que entonces pues, puedan completar los otros ejercicios que faltan. Estos que están aquí, mi gente, estos ejercicios últimos, para que sepan, todo esto viene de la página de la clase. O sea, por ejemplo, ya yo les subí, miren, para que sepan, ya yo les subí el material
del examen 2 y del 3. O sea, el examen 2 es un material que les va a gustar porque esto es todo lo que ustedes, todo lo que es el examen 2 es básicamente un preludio a lo que ustedes van a ver en electrónica 1 cuando estén en Mayagüez. Porque probablemente electrónica 1, pues seguramente la van a tomar allá. Entonces, el último tema serían los biomateriales y materiales biológicos, que es un tema que no todos los libros de materiales incluyen, pero me parece interesante incluirlo porque como hoy día estamos bien pendientes a todo esto, ¿verdad? Pues, cuéntame, Sebastián. Ya que mencionó los biomateriales, que muchos de nosotros podríamos estar involucrados con ingenieros biomédicos en el desarrollo de sensores. Claro, 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 estamos de acuerdo, Sebastián. Ahora mismo, pues, ustedes, aunque ustedes estén en computadoras o eléctricas, no descarte que a lo mejor usted va a trabajar de la mano con ingenieros biomédicos para la fabricación de dispositivos biomédicos, por ejemplo, un marcapasos, que hoy día estamos viendo que la cantidad de personas que usan marcapasos está creciendo casi exponencialmente, y no tan solo los marcapasos. También hay dispositivos que se usan para monitorear, ¿verdad? Por ejemplo, la presión arterial, lo que es el azúcar en la sangre, los niveles de glucosa, todos estos dispositivos que ustedes pueden encontrar en un cuarto de intensivo que monitorea pues, todo el estatus del paciente. Todos estos elementos, de nuevo, cada vez se hacen más eficientes, se hacen con mayor precisión y ahí es que entra, ¿verdad? Esta relación, ¿verdad? Directa que ustedes van a tener pues, con los ingenieros biomédicos, que ahora pues surgió como una disciplina, ¿verdad? Aparte de la ingeniería biomédica, pues dado a que ha habido un crecimiento naturalmente, ¿verdad? En el uso de estos artefactos. De hecho, hay personas que dependen totalmente de esos dispositivos para vivir. Por lo tanto, pues, cuando ustedes tomen el curso de electrónica 1, ese curso, yo diría que, aparte del circuito es un curso sumamente importante porque ustedes empiezan a comprender pues, cómo se comporta un resistor, cómo se comporta un capacitor, cómo se comporta un inductor, cómo quizás pues, diseñar un circuito que actúe como un divisor de corriente o un divisor de voltaje. Claro, ustedes están más de la parte DC todavía, pero generalmente lo que ustedes están, o sea, si ustedes se van por biomédica, ¿verdad? O van a trabajar con biomédicos, pues van a trabajar mucho con DC más que con AC. ¿Verdad? Ya la corriente alterna pues, se usa más para sistemas eléctricos residenciales, se usa más para enseres electrodomésticos como una estufa, una lavadora, una secadora. Las computadoras operan completamente en corriente directa y en voltajes que son extremadamente bajos. Pero de nuevo, eso aparte de los biomateriales, es un capítulo que es corto, pero es interesante, ¿verdad? Verlo, porque les va a abrir un poco, ¿verdad? La mente en esa área. Igual que este penúltimo capítulo que vamos a estar viendo, que es el capítulo 7 del libro, que son los materiales electrónicos. Ahí se mencionan mucho silicio, germanio, hablan de diodos, hablan de transistores, hablan de circuitos integrados. Y todo esto son cosas que ustedes van a ver en Mayagüez cuando estén, por ejemplo, cogiendo el curso de electrónica 1, cuando estén cogiendo el curso de circuitos digitales o circuitos de lógica, cuando cojan electrónica digital, ¿verdad? Son cursos que son bien interesantes. Obviamente, de nuevo, aquí lo más importante es que podamos comprender cómo se comportan esos materiales en diferentes situaciones. Por ejemplo, si aumento temperatura, cómo responde, si disminuyo temperatura, cómo responde. Si, por ejemplo, aumento resistencia, aumento corriente, aumento voltaje, cómo esos materiales se comportan. Y ahí es que entonces entra la parte de los laboratorios, donde muchas veces quemamos los chips por querer saber cómo se comportan. Porque en Mayagüez sí que yo quemé chips con velocidad, pero para ese tiempo había un Radio Shack que tú y los comprabas. Bueno, mire, estos últimos problemas, lo que son del 8 en adelante, pues son problemas que, por ejemplo, se discutieron, por ejemplo, vamos a buscar por ejemplo, en este tema, que son las imperfecciones en cristales, estructuras de granos y la microestructura de ingeniería eléctrica, ves, por ejemplo, mira, este ejercicio 1, pues básicamente, míralo aquí, es literalmente este mismo, la diferencia es que se cambiaron los valores. El ejercicio 2, que tiene que ver con el cable de cobre, por ahí ves, por ejemplo, debe estar por ahí, ¿verdad? Que
vamos a buscarlo por aquí, míralo aquí, el ejercicio 3, ¿verdad? Y esto es bien importante para calcular la resistencia de un segmento de cable. Esto es crucial en los diseños. Ahí es que se establecen, por ejemplo, los estándares de cableado, de cuán largo debe ser un cable, ¿verdad? Y hasta qué punto un cable puede llegar en su segmento de longitud para evitar que la resistencia interna de ese cable ni afecte el flujo de la corriente. Y ustedes saben que de circuito 1 vieron que la resistencia se opone al flujo de los electrones, que básicamente cuando los electrones se mueven o el movimiento de los electrones es lo que define la corriente, ¿verdad? A mayor resistencia, pues vamos a tener menor corriente. A menor resistencia, pues mayor corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos casos, por ejemplo, el cable de las computadoras, la que usan para conectarse a la internet, ¿verdad? El famoso cable de Ethernet, que es lo que se conoce como el cable de par trenzado, el segmento máximo de cable, o sea, usted puede tener un largo de cable hasta máximo de 328 pies o lo que es equivalente a 100 metros. Más de 100 metros, ese cable no se recomienda porque la resistencia interna comienza a tener un impacto, ¿verdad?, en el flujo de esos electrones y naturalmente pues la señal empieza a degradarse. No es que el cable deje de funcionar, el cable sigue funcionando, pero empieza, ¿verdad?, un efecto de degradación y naturalmente, ¿verdad?, pues un efecto no deseado. ¿Está bien? Aquí tenemos, por ejemplo, unos ejercicios de temperatura. Aquí tenemos de temperatura. Tenemos, por ejemplo, de una celda solar, el de la celda solar, sensores piezoeléctricos, ¿verdad? Y un sensor, ¿verdad? Y aquí, pues, básicamente tenemos lo que es la ecuación de Bohr y la configuración electrónica del átomo de silicio y germanio. Recuerden que silicio y germanio son dos materiales que se discuten mucho en este curso, porque en electrónica 1 lo van a ver. El primer tema de electrónica 1 es el diodo. Generalmente el diodo es un material semiconductor que se usa para darle dirección a la corriente. Y básicamente el diodo pues, puede ser de silicio o puede ser de germanio, ¿verdad? Si ustedes buscan en la web cómo luce, por ejemplo, un diodo, básicamente un diodo, ¿verdad? Así es que se ven los diodos en el curso de electrónica, ¿verdad? Va a tener un terminal positivo que se le conoce como el ánodo y un terminal negativo que se conoce como el cátodo. Y físicamente van a verlo de esta manera. Cuando estén en los laboratorios, sepan que esta franja blanca lo que me está indicando es el cátodo, lo que es el terminal negativo, y aquí es el terminal positivo, ¿ves? Para que ustedes estén claros, ¿verdad? Y ahí pues básicamente la corriente pues, va a fluir ¿de quién? Del ánodo hacia el cátodo. ¿Ves? Y este es el número en el laboratorio de Mayagüez, cuando el diodo que van a usar mayormente es este número, 1N4003, que es el diodo comúnmente de silicio, ¿verdad? Y ahí pues tenemos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de diodos. Por ejemplo, un diodo que es común es el diodo emisor de luz, que lo usamos mayormente para las señales infrarrojas, ¿verdad? Pero también hay diodos que son varactores, diodos que emiten señales de láser, entre otros. O sea, hay diferentes tipos de diodos y aplicaciones. ¿Está bien? En electrónica pues se cubren bastantes tipos de diodos, no todos, ¿verdad? Porque a veces Mayagüez pues, no da tanto el tiempo para todos, pero se discuten varios de ellos para que estén, ¿verdad? Sepan su funcionamiento y que puedan hacer diseños con ellos. Si ven un circuito, ¿verdad? Diode circuit, pues miren, típicamente en electrónica, ¿verdad? Van a haber circuitos, pues, por ejemplo, como este, ¿verdad? Van a tener un circuito que ahora, pues, aparte de resistores, pues se incluyen los diodos. Cuando vean SI, lo que está indicando es el material del diodo. Lo que está diciendo es, pues, mira, es un diodo de silicio, ¿ves? Si muchas veces cuando le dan los diodos sin especificar el material, siempre se asume que es de silicio. Es raro que se asuma que es de germanio. Siempre que usted ve un diodo D1 o D2, pues básicamente tenemos que asumir que es de silicio. Entonces aquí me están preguntando qué diodo está encendido. Pues obviamente eso lo van a ver mucho en Mayagüez porque ustedes cuando le dan un circuito, ¿verdad? Tienen que primero ver si el diodo está encendido o está apagado. Para que el diodo esté encendido, el terminal positivo, o sea, la dirección de la corriente, en este caso que sale del terminal positivo del voltaje, tiene que chocar con el ánodo del diodo. El ánodo es el terminal positivo.
Entonces, si eso ocurre, pues el diodo conduce, va a haber corriente, por lo tanto, este diodo emisor de luz también está en la misma dirección, pues obviamente la luz va a encender. Y típicamente los resistores, si usted va a usar un LED, siempre tiene que haber un resistor para que limite el flujo de la corriente y llegue el voltaje que necesita el LED para poder encender, porque si se pasa, va a fundir el LED. O sea que dependiendo del color del LED, es el resistor que tiene que utilizar. Y eso pues, lo van a ver mucho en electrónica. O sea, el LED por sí solo usted no lo puede colocar porque se lo va a volar en campo o inclusive no prende. ¿Está bien? So que eso lo van a ver mucho en Mayagüez. Básicamente, ¿verdad? Pues yo les voy a estar subiendo este material actualizado y el video, ¿verdad? Tan pronto se genere, les voy a subir el video, lo van a encontrar yo se los envié por correo el video, se los envié por email. Ya tienen el enlace de YouTube para que puedan, ¿verdad? Completar el examen. ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas, mi gente? No. Perfecto. Como quiera, pues, cualquier cosa, pues me escriben si tienen alguna duda, ¿verdad? Yo tan pronto se genere el video, lo subo en YouTube, se los comparto por correo y de igual forma les comparto este documento para que entonces pues, puedan culminar su examen 1 y en la próxima clase pues, comenzamos ya con el tema de materiales electrónicos y ópticos para cumplir, ¿verdad? Para la parte de eléctrica como tal del curso y finalmente pues le daremos un vistazo completo al material de los materiales biológicos y los biomateriales. Bueno, pues nada, mi gente, pues que tengan todos un excelente día. Gracias a los que se pudieron integrar. Nos vemos entonces presencialmente en la próxima semana y continuamos, ¿verdad? Con el tema de los materiales electrónicos y ópticos. ¿Está bien? Cualquier duda o pregunta, pues me escribe. Ok. Vamos, lindo día para todos. Buen día igualmente y buen fin de semana.